Te doy la bienvenida a los libros del saber, donde hablamos sobre las obras y sus significados más profundos. Te saluda tu amigo de confianza, Dr. Mark. Si te gustó el mensaje del día de hoy, por favor suscríbete al canal y compártelo. Me ayuda a seguir adelante con este proyecto. En esta oportunidad vamos a adentrarnos en un mundo fascinante. Me refiero a la mente del gran Jorge Luis Borges, uno de los escritores más influyentes del siglo XX, y un autor que recomiendo sinceramente que toda persona, sin importar sus gustos literarios, debe leer, porque no solamente nos acerca a un mundo misterioso, muchas veces más cercano a la realidad de lo que pensamos, sino que también nos ayuda a pensar y reflexionar sobre profundos temas que intervienen en nuestro día a día. En esta oportunidad abordaremos uno de sus cuentos fascinantes. Me refiero a Funes, el Memorioso, un relato que no solamente nos ofrece una historia interesante, sino que también nos invita a reflexionar sobre temas profundos como la memoria y la mortalidad. Lógicamente, siempre recomiendo que antes de estos videos te tomes la oportunidad de leer el cuento. Se encuentra en internet y es muy corto. Tras haber dicho esto, comencemos. Jorge Luis Borges, nacido en Buenos Aires, Argentina, en 1899, es una figura central para la literatura universal. Su obra es amplia y sigue vigente. Abarca ensayos, poemas, cuentos. Es conocido por su exploración de temas como la realidad, la identidad, el infinito y, por supuesto, la memoria. Funes el Memorioso es uno de sus cuentos más famosos y fue publicado en el año de 1944 en la colección Ficciones. Resumamos un poco la historia de este cuento. Un joven uruguayo, tras un accidente, adquiere la habilidad de recordar absolutamente todo. Una memoria prodigiosa. Su capacidad es perfecta y abarca cada detalle de su vida y del mundo que lo rodea. No solo recuerda cada hoja de cada árbol que ha visto, sino también cada matiz de cada sombra. Sin embargo, esta habilidad extraordinaria viene acompañada de una maldición. Funes es incapaz de olvidar y por ende de pensar en términos generales o abstractos. Su vida se convierte en un continuo presente, abrumado si nos ponemos en su posición por el exceso de detalles que segundo tras segundo se encuentran vigentes en su cerebro. En este cuento, Borges nos plantea preguntas profundas sobre la naturaleza del recuerdo y la percepción. Colóquese usted en la posición de que puede recordar toda su vida a la perfección. Cada traición, cada amor, cada momento feliz, cada tristeza. ¿Con cuánto rencor viviría? ¿Con cuánta alegría?
¿Es esto una bendición o una maldición? Podríamos decir que el personaje de Funes vive atrapado en su mente, incapaz de abstraerse, de generalizar, de pensar en esos conceptos amplios. Su incapacidad para olvidar lo sume en algo que podríamos denominar una parálisis intelectual. Hay una frase interesante que nos dice Borges: pensar es olvidar diferencias, es generalizar, abstraer. En el abarrotado mundo de Funes no había sino detalles casi inmediatos. Y es que una memoria perfecta no es sinónimo de felicidad ni de éxito. Pero para aquellas personas con este don puede ser incluso un perjuicio. A medida que el cuento avanza, profundizamos en la mortalidad, porque pensamos, y es lógico tener este razonamiento, que una persona con una memoria perfecta, el día que ya no estemos, nos seguirá recordando. Pero ¿qué ocurre cuando esa mortalidad interviene aquella memoria? Podríamos decir que la memoria y este concepto de la mortalidad están intrínsecamente ligadas. Olvidar es una parte esencial de la condición humana. Nos permite vivir en el presente, planificar el futuro y aprender del pasado sin quedarnos atrapados en él. La historia de Funes nos recuerda que olvidar es tan importante como recordar. La memoria, en su forma imperfecta, es lo que nos permite avanzar. Nos da la posibilidad de dejar ir el pasado, curar heridas y crecer. Borges, a través de su relato, con esa característica propia de sus historias, nos invita a valorar nuestra capacidad para olvidar como un don, no como una debilidad. De igual forma, la mortalidad nos da un sentido de urgencia y propósito. Saber que nuestro tiempo es finito nos impulsa a vivir con intensidad, a crear, incluso amar. La memoria y la mortalidad juntas nos definen como seres humanos. El olvido es una de las formas de la memoria, su vago sótano, la otra cara secreta de la moneda. Funes el Memorioso es un cuento que nos invita a reflexionar sobre el poder trascendental y la limitación que representa la memoria, y cómo ésta se relaciona intrínsecamente con nuestra experiencia humana. A través de Funes, Borges nos muestra la imperfección de nuestra memoria y cómo ésta puede ser una de nuestras mayores fortalezas. Espero que te haya gustado este viaje por la mente de uno de los grandes cuentos de Jorge Luis Borges, que te haya permitido e inspirado a reflexionar sobre tu memoria y la relación con el tiempo. No olvides leer
este cuento para acercarte a la obra de este gran autor. Gracias por haberme escuchado. Si te gustó el video del día de hoy, por favor suscríbete al canal y compártelo para continuar abordando los caminos y las obras que nos dejó este gran maestro de la escritura. Te espero la próxima.